Buenos días. Esta mañana vamos a seguir estudiando el libro de Hebreos. Estuvimos viendo el capítulo 9 y había muchas verdades que el comentarista o el escritor, aquí el Espíritu Santo, vuelve a comentarlas en el 10. Y vea, acuérdese, él les está hablando a este pueblo que están dentro de esta religión y les está diciendo, oiga, hay un mejor sacrificio. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, les está diciendo. Y luego en el 10, vea cómo empieza, vuelve otra vez a repetirlo, pero es bien interesante porque hay un punto muy importante aquí en el 10. Dice, porque la ley empieza teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Bien importante, está hablando que la ley teniendo la sombra, fíjense muy bien que es la sombra. ¿Por qué? De los bienes venideros. Porque una de las cosas que nosotros podemos ver es que este antiguo pacto Dios lo había establecido hasta que viniera nuestro Señor Jesucristo, y todo estaba apuntando hacia Él, y Él ya había venido y estas personas querían estar siempre en el templo haciendo unos sacrificios. Por eso en el capítulo 9 nos estaba diciendo ahí en el 9:12 que no por la sangre de machos cabríos, de becerros, de esos sacrificios que se habían instaurado, había un tiempo, pero ahora había un sacrificio mejor. Y eso es lo que nos está explicando, porque es un punto muy importante para ellos en ese tiempo y para nosotros hoy en día, que estamos metidos en una religión la cual solo consiste, como nos estaba diciendo el capítulo anterior, en ciertas abluciones de agua, en dejar de comer ciertas cosas, en observar ciertos días, pero no hace perfecto a nadie. Y yo creo que vea aquí en el capítulo 10, el primero, vea, ciertas frases bien importantes. Son sombra de los bienes venideros, no que la imagen misma de las cosas. Es algo bien importante, ¿no? Que nos está diciendo. Y vea, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a las personas. Vea, yo creo que este punto es algo que nosotros debemos de meditar grandemente. Hay muchas personas que están haciendo ciertas cosas repetitivamente que no le va a llevar nada con Dios. Y vea, y les está diciendo, vea, hay cierta perfección que se requiere y estas cosas no hace perfecto a las personas. Vea, si esto hubiera traído la perfección, hubieran cesado de ofrecerse. Vea como dice en el 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio ya una vez no tendrían más ya que conciencia de pecado. Porque solo un sacrificio hubiera bastado, pero no. En este caso del antiguo pacto, los sacrificios se hacían continuamente. Y eso es lo que nos está diciendo en el versículo 3. Cada año se ofrecían, y cada vez que se ofrecían, lo que se hacía es hacer memoria de los pecados, y por eso había conciencia. Porque vuelve a repetirlo, lo que repitió, porque es algo importante, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede, ¿qué?, quitar los pecados, solamente los cubría. El único que quita, el único que perdona pecados es Dios, a través del sacrificio que su Hijo hizo en la cruz del Calvario. No hay religión que le pueda perdonar pecados. Y vea, y nos va a venir a hablar acerca de lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Está hablando de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Cuáles son los holocaustos? Es lo mismo que nos viene hablando. Sacrificios de los animales y de estos sacrificios quemados que se le llamaba. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer que tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. En el Antiguo Testamento estaba escrito de él, ¿no? Diciendo primero sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Bien interesante que luego nos está diciendo las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y nos está diciendo, estas cosas estaban prescritas en el Antiguo Testamento, ¿no? Y luego nos está diciendo el 9, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué es lo primero? Era la sombra. Sí, era la sombra, era nada más el reflejo de qué, de los bienes venideros, no era no la imagen misma de las cosas que no pueden hacer perfectos a nadie. O sea, iba a quitar ese pacto y les está haciendo ver a ellos, ¿no? El hecho de que esa religión ya había pasado y le está diciendo, quítalo primero para establecer que lo último, para establecer el nuevo pacto que es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Como en la última cena Él lo está diciendo y lo hemos repetido constantemente. En esa voluntad somos que, bien interesante lo que dice, somos que santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez más, una vez, ¿para qué? Siempre. Vea, aquí viene a hacer un contraste y lo está haciendo siempre en estos capítulos, ¿no? En cuanto a estos sacrificios que se hacían cada año. Y vea, y que no hacía perfecto a nadie, pero ven, el 10 dice, en esa voluntad somos que santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Basta, fue completo, no falta absolutamente nada. Y una de las cosas que debemos de ver es que nos debemos de venir y rociar de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nuestros pecados sean perdonados, porque este es el sacrificio que Dios quería, era la voluntad de Él. Vea, y aquí nos viene a decir siempre de ese contraste que viene hablando. Y ciertamente dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos que sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, solo los cubría. No había absolutamente si estos sacrificios hubieran sido completos, solo uno hubiera bastado, pero se hacían constantemente. Pero vea la diferencia en el 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Vea, muchos sacrificios, los sacerdotes estaban día tras día, ¿no? Y ve a Cristo, uno, y se sentó. El sacerdote no se podía sentar, estaba ocupado constantemente haciendo sacrificios por los pecados, pero Cristo Jesús, con un sacrificio, habiendo ofrecido una vez y para siempre, ¿sí?, sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él ya está descansando. Él vino y obró para que todos nuestros pecados sean perdonados a través del sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y vea qué bello este versículo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Se acuerda cómo empezó el capítulo 10? Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Pero vea el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y se está refiriendo al sacrificio que Cristo Jesús hizo
en la cruz del Calvario. Es algo que algo que nosotros debemos de meditar y de ver que necesito yo venir por fe y recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador de mi vida. ¿Para qué? Para que mis pecados sean perdonados. Vea, aquí recibimos el perdón y la santificación en Cristo Jesús. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí. El Espíritu Santo lo plasmó en la Biblia. Y es palabra de Dios. Es lo que tiene autoridad, ¿no? Vea, una de las cosas, luego nos viene y nos dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, y vuelve otra vez a repetir lo del nuevo pacto. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, y las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Donde hay perdón de estos, no hay más sacrificio para los pecados. ¿No es algo importante para nuestras vidas ver las verdades que este libro nos está diciendo? Vean, y luego sigue en el 19. Así que, por todo lo que se ha dicho antes, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien que si cuando nosotros estuvimos leyendo aquí en los capítulos anteriores, usted puede ver cómo es que estaba el templo, el lugar santo, ¿no? Donde estaban todos los que ministraban en el templo, y luego el lugar santísimo, donde una vez al año el sumo sacerdote podía entrar. Pero vea, ahora nos está diciendo acá que así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar que santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que esto es su carne. Es muy importante que si yo puedo venir hasta el lugar santísimo de Dios, no es por mi propio esfuerzo, no es por lo que yo he hecho, no es por mi religión, no es por absolutamente nada, es por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, a través del velo. Esta es su carne, ¿no? Nos está diciendo. Así que si usted se fija, el contraste que nos está haciendo constantemente el escritor de Hebreos, ¿no? Les está diciendo a ellos y nos está diciendo estas grandes verdades a nosotros. Ahora podemos entrar al lugar santísimo, nosotros, ¿no? Antes, acuérdese, solo los descendientes de Aarón, que eran de la tribu de Leví, podían entrar, pero ahora podemos entrar. Segunda de Pedro nos dice, porque vosotros sois linaje escogido, ¿no? Real sacerdocio, nación santa, pueblo que adquirido por Dios. Así que nosotros como pueblo adquirido y sacerdotes podemos entrar al lugar santísimo a través del sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Yo quisiera que usted se apropiara de estas grandes verdades, y usted también, si no ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, que usted le reciba, así poder entrar a este lugar de descanso que tenemos en Él. Así que podemos ver acá que dice que por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esta es su carne, ¿no? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón que es sincero, en plena servidumbre de fe. Fíjese bien, nos está preparando ahorita. Siempre nos está hablando, desde el principio de la carta nos está hablando de que debemos de tener fe, que no debemos de estar fluctuando, porque estas gentes habían escuchado el mensaje de salvación, pero estaban también que añoraban los sacrificios del templo, añoraban la religión del templo. Y véanlo, aquí lo que nos está diciendo es que acerquémonos a Dios, ¿no? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, ¿no? Mantengamos firmes, ¿qué? Sin fluctuar. Bien interesante, le está diciendo. Porque nos está diciendo que en plena certidumbre de fe y mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió, fiel es Dios, ¿no? Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Sí, es algo que nosotros nos regocijamos como cristianos, nos estimulamos, por eso nosotros venimos y vamos a la iglesia, porque nos da alegría, nos da un gozo estar todos los hermanos juntos. Yo sé que hoy estamos pasando unos tiempos bien difíciles donde no podamos estar unos tan cerca de otros, pero nosotros a través de la tecnología hoy podemos estar juntos, ¿no? Y muy pronto, ¿no? Las cosas se están abriendo un poco más y podemos llegar a tener esa comunión entre hermanos. No necesitamos, ¿para qué? Para animarnos, ¿no? Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Bien interesante que el hecho de que nos vamos a reunir es para estimularnos en el amor, ¿no? Y para animarnos a las buenas obras los unos a los otros. Y consideramos, y dice, no te dejes de congregar, porque muchos de ellos al mismo tiempo dejaban de congregarse porque se querían ir, porque estaban fluctuando en su fe, ¿no? Sino exhortándonos, más que todo cuando veáis que aquel día se acerca. Cada vez el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Y este es el versículo más predicado de toda la epístola. Hay tantas verdades aquí bíblicas que nosotros podemos ver, pero podemos ver que este es el que más se predica, el que más se comenta entre todas las predicaciones, es no dejando de congregarse por mucho tiempo. Y es bien importante, pero es bien importante también el hecho que nosotros sepamos que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados, y que nunca más me acordaré de sus pecados y de tus transgresiones. Hay muchas cosas ricas acá, pero debemos de predicar toda la palabra de Dios. Y aquí, bien adelante y para la próxima semana, vamos a estar comentando un versículo que muchas personas lo sacan fuera de su contexto. Si usted puede revisar todas las promesas que tenemos en Cristo Jesús, nos está diciendo que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados, que todos nuestros pecados son perdonados y Él nunca más se acordará de ellos. Así que nosotros vamos a dejarlo aquí, y la próxima semana vamos a continuar y vamos a tomar en el capítulo 10, en el versículo 26, donde muchas personas están diciendo, ¿ves? La salvación se pierde, pero es todo lo contrario, ¿sí? Nos debemos enfocar qué es lo que nos está diciendo. Aquí antes de que llegamos al 26, nos está diciendo que no debemos de fluctuar, debemos de tener plena servidumbre de fe sin fluctuar. ¿Por qué? Porque fiel es Dios. Le damos gracias a Dios por el tiempo que nos ha dado para poder comentar, más que todo leer la palabra inspirada por Dios. Padre bendito, bendice a mis hermanos, les ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.